bienvenidos a una nueva emisión del segmento de política aquí en Bitácora. Hoy está con nosotros Nicolás Gianelloni. Él es abogado y docente de la UNR. Trabaja desde hace ya muchos años activamente en el mejoramiento de la ciudad y hoy tiene la oportunidad de hacerlo desde la nueva Secretaría de Desarrollo Humano y Hábitat. Bienvenido, Nicolás, ¿cómo estás? Bienvenido, también a usted. Bueno, un espacio nuevo, interesante. Sí, siempre a mí me motivó la cuestión de lo social, de rebelarnos ante la desigualdad y bueno, la verdad que es un desafío de poder hacerlo, en este caso desde la gestión municipal que encabeza Pablo Hapkin. Me pidió el desafío de liderar un equipo que tiene que ver con pensar y luchar contra la desigualdad que tanto nos duele a los rosarinos, ¿no? Sí, es un puesto clave. Sí, es un lugar muy difícil porque estamos en una situación de una época donde la solidaridad no impera y hay muchos niveles de violencia, la desigualdad ha empezado a tomar un cariz de violencia constante en la ciudad y por eso tenemos que trabajar y pensar con profundidad las soluciones. Sí, claro. Mira, antes de entrar más profundamente en estos temas, me gustaría agradecerles a quienes hacen posible este ciclo. Por favor. Hablamos de consultorios GEA. Si vos sos un profesional en busca de un lugar donde ejercer tu profesión, consultorios GEA es la mejor alternativa. Consultorios low cost en el centro y en zona sur de Rosario. Podés comunicarte al 447-6845 o entrar en www.consultoriosgea.com.ar. Fíjate que tienen un novedoso sistema de turnos web. ¿Tenés algún problema con la tecnología? Nereo es la solución. Todo lo que tiene que ver con la reparación o venta de todo lo que tenga que ver con tecnología, desde una notebook hasta un sistema de cámaras de tu casa. Nereo es la solución. www.nereo.com.ar. Tenemos que agradecer también a Carola Bar, que desde hace 27 años el café está en Carola, en calle San Martín 2824, y tenemos acá en plano, por favor, mira, con esto que siempre nos trae algo rico para nuestros invitados. Y por último, un nuevo auspiciante que le agradecemos desde ya que confíe en nosotros, que se llama armatucb.com.ar. Tenemos tape. Mira, ahí podés elegir el diseño que vos quieras de tu currículum. Podés, mira, ahí lo ves clarito, elegirlo, podés pagarlo allí mismo y recibirlo en la comodidad de tu correo electrónico. También podés hacer fotografías para tu currículum, podés hacer, algo muy novedoso que es tu video currículum, cartas de recomendación y demás, desde costos muy muy chiquititos. Así que muchísimas gracias a armatucb.com.ar. Ahora sí, Nicolás, muchas gracias. A ver, vamos desde el principio. Vos venís de un lugar también muy importante que es la Secretaría de Economía Social. A ver, ¿cómo está planteado, digamos, este traspaso, este puente? Sí, yo en realidad vengo de un poco más atrás, cuando comencé a trabajar en la cátedra de Sociología Jurídica en la Facultad de Derecho y tuve la posibilidad de empezar ahí a profundizar lo que es las políticas sociales, la situación de cómo, pese a veces marcos normativos determinados que se dan en las legislaturas, en los gobiernos, eso después las leyes en la realidad social no pueden imponerse, porque la realidad choca contra esos marcos normativos. Y después tuve la posibilidad de estar en extensión universitaria en la Universidad Nacional de Rosario y empezar a vincular esos conocimientos con el medio, con los barrios de la ciudad. Y así, posteriormente tuve la posibilidad de incorporarme junto a Pablo Hapkin a la gestión en el año 2015 en economía social, pensando cómo construir políticas sociales que puedan ayudar a la gente a mejorar su vida a través de la obtención de recursos, la generación de recursos, a través de que la gente que está en situaciones de vulneración de derechos muchas veces tiene muy afectada su autoestima, Sí, claro. y cree y descree del otro, y uno... hablábamos antes, que uno se va encerrando y posibilidad de la economía social de pensar que la producción de recursos no es contra el otro, es con el otro. Claro, en conjunto. Y creo que eso ha permitido que pudiéramos hacer muchas políticas y muchas acciones para los emprendedores, las cooperativas, con los mercados, con las ferias y avanzar
para hoy, cuando Pablo Hapkin ganó las elecciones, Ujú. que me convocó para crear esta nueva área que es desarrollo humano, es decir, pensar lo social con una mirada mucho más amplia que tenga que ver que no tenga que ver con el asistencialismo, con el clientelismo, esas prácticas Claro. de otros tiempos, sino que tenga que ver con la transformación de la vida de muchas familias, ¿no? Sí, que ya, a ver, como vos planteabas, ya había un desarrollo en lo que es ferias, en lo que era emprendedorismo. Eh, Digo, ¿cómo se rompe? Porque, a ver, en este ciclo nos ve mucha gente que sabe de política, pero también nos ve alguien que no sabe nada y que se pregunta, ¿qué haces? ¿Qué es esto de, a ver, cómo ayudas? ¿Cómo es un día tuyo de trabajo? Sí, primero obviamente son días que no tienen horas. En nuestro caso es una tarea muy ardua la del servicio público, que en definitiva es lo que hacemos los Sí, funcionarios. claro. Hoy, por ejemplo, a la mañana temprano estamos recorriendo el distrito norte de la ciudad de Rosario, a conocer las realidades, cuáles son las problemáticas puntuales que hay en un distrito que tiene todas las variables sociales, desde barrio de la zona de Alberdi, Arroyito, lo que es la Florida, toda Claro. la parte más cercana al río, que hay gente con muy buen pasar, con Ujú. acceso a todos los servicios, a un barrio como el Nuevo Alberdi, donde hoy la situación de acceso, pese a muchas obras, todavía está muy desconectado. Sí, sí, y ahí nomás. Sí, y todo muy cerca, y bueno, ver barrios donde hay niveles de violencia, donde los jóvenes no llegan a estudiar ni trabajar, Ujú. y bueno, recorrer, conocer, escuchar y ir construir propuestas. A veces propuestas que son individuales, más hacemos de una manera más puntual, y otras que buscamos que sean Más más colectivo. transversales, más generales. Nosotros estamos en esta primera etapa, recién hace un mes Ujú. que tomamos el gobierno con Pablo Hapkin, y estamos construyendo lo que tiene que ver con un plan integral que junte todas las políticas sociales Claro. en una sola ventanilla. Decimos que la gente pueda encontrar un solo lugar de acceso para que no tenga que ir tocando distintas puertas, y que pueda acceder a todos los recursos que tiene la Municipalidad de Rosario, que son muchos. Claro. Y también tuvimos la posibilidad hoy de conocer lo que es el Plan Nacional contra el Hambre, Ujú. que es un plan que nosotros queremos enlazarlo, que en la ciudad de Rosario llegue, y realmente estos recursos que está disponiendo la nación lleguen a los rosarinos y rosarinas que más lo necesitan, Claro. y con un foco en la infancia, porque yo creo que hay tantas problemáticas en lo social que uno tiene que focalizar bien a dónde quiere llegar con prioridad. Y en nuestro Claro. caso, Pablo nos ha planteado que la prioridad son los pibes y pibas, dice, ¿no? Claro. Y hoy la prioridad es trabajar con la primera infancia y trabajar con los jóvenes, ¿no? Creo que ahí es donde uno tiene que poner el foco. Sí, sí, la verdad que es algo, nada, muy interesante y muy... Pero planteado esto como vos lo decías, es decir, hay una serie de recursos y muchas veces se definen prioridades. Está bueno que estén claras esas prioridades, que estén manifestadas con transparencia. Sí, y el sistema democrático nos hace que las prioridades uno las esboce en el momento de la campaña electoral. Ujú. En Argentina tenemos un poco roto ese acuerdo, Claro, ese contrato electoral entre el que vota y el que es electo, entre lo que uno dice en campaña después no se cumple. Pero nosotros, bueno, Pablo en esto nos ha planteado, él presentó un libro de 115 propuestas que se llamaba Preparados para Unir, que era la propuesta de Pablo, y que nosotros nos pide que constantemente trabajemos como prioridad lo que fue ese libro de propuestas, que por la cual la ciudadanía lo eligió como intendente. claro, Así que tenemos las prioridades marcadas por los ciudadanos, no es que se nos ocurren a nosotros. claro. Y creo que otra de las cuestiones que Pablo nos plantea es también la forma en cómo hacer ese plan de gobierno, A ver eso. que es que tiene que ver con la austeridad. Ujú. Pablo ha planteado un decreto, apenas asumió un decreto de austeridad, donde no hay choferes, no hay celulares, no hay, o sea, que caminemos de a pie la ciudad, recorriendo, y con cero gastos en cosas innecesarias. Nosotros priorizamos el gasto en lo que es lo más importante, que es lo social, en la gente que Ujú. más lo necesita, y en los servicios básicos que la ciudad tiene que tener para funcionar, que las cosas estén ordenadas, que haya barrio de limpieza, que funcionen Claro. las luminarias, que los servicios que tienen que ver con el orden y el control de la ciudad puedan funcionar. Y creo que ahí está el desafío de poder ejecutar las cosas, cumplir con la palabra y hacerlo de una manera
en la cual uno se lo propone cumplir con la palabra, con una mirada que tiene que ver con saber que uno administra recursos de otros, que es el Estado, ¿no? Sí, claro. ¿Cómo te afecta eso desde lo personal? Es decir, vos, digamos, un día tuyo debe tener muchísimas decisiones que digamos, en algún punto, digo, afectan a mucha gente. ¿Cómo es llevar esa carga? Sí, bueno, uno le gusta y le apasiona lo público y a veces, obviamente que es una responsabilidad más que una carga y uno siente cada vez que cuando toma una decisión, decir, bueno, ¿cuánta gente estamos ayudando? A mí me preocupa mucho la escala. Yo siempre al equipo que trabaja conmigo, que, bueno, ¿y esto cuánta gente impacta? Esta decisión. ¿A cuánta gente le llega? Porque una vez por ahí hace un programa social que es muy lindo, pero sirve para 100 personas. Y en la ciudad de Rosario, la ciudad de 1 millón de habitantes, 100 personas es nada para lo que uno puede impactar. Entonces siempre a mí me preocupa eso y desde ya que uno todos los días se levanta pensando todos los días cómo hacer algo que ayude a mejorar la ciudad. Y uno va recorriendo, yo tengo chicos y a veces, papá, ¿por qué trabajás tantas horas? Porque a veces los fines de semana vamos a recorrer una feria o vamos a un barrio. Y yo le digo, ¿viste alguna vez que las ciudades cierran a la noche? Le explico a mis hijos que no, que nosotros, nuestro trabajo es 24 por 24. Imagínate si el intendente se fuera a dormir y apaga todo, no hay luces, no hay semáforo, no hay colectivo. Bueno, así que trato de explicarle, porque a veces es difícil explicar que el trabajo de lo público tiene mucho de amor y de vocación, en el cual uno por ahí trabaja en horarios, como todos los que lo hacemos con vocación, en lo privado, en lo público, que uno trabaja en horarios que más allá de las 8 horas que serían lo ideal, ¿no es cierto? Sí, y esa es una pregunta, Nicolás, porque digo, yo se lo pregunto a todas las personas que ven acá, digo, ¿por qué? Porque te la complicás en tu casa, te la complicás con tu vida social. ¿Qué hay ahí en la tarea que... Porque vos podrías haber dicho, no, mirá Pablo, gracias, declino tu oferta. Sí, yo creo que es una cuestión de vocación. A mí me pasó de chico, digamos, que tenía esa vocación por el otro, por lo público, por defender a tus compañeros, por reclamar. Yo ya era en la primaria, cuando había algún acto de injusticia con mis compañeros, yo ya lo reclamaba. A mí las injusticias me rebelan. Y creo que si uno no es una persona que no te revela la injusticia, ese motor para todos los días salir y tener la posibilidad de bancar lo que uno, las responsabilidades de gestión importantes como es la ciudad de Rosario, uno lo hace porque hay un motor interno que te dice vamos, que vos podés ayudar a los demás y podés formar equipos para hacer que las cosas sean mejor. Y creo, bueno, eso es lo que creo que a mí me marca, ¿no? De tener esa vocación. Yo creo que la política es muy ingrata, la gestión pública es muy ingrata porque uno, sin darse cuenta, el día que uno pasa a estar en la gestión pública, uno pasa a estar del otro lado del mostrador de tu amigo. A mí me pasa con mis compañeros del club, con los que jugamos al fútbol, uno pasa a ser al otro día, voy a jugar al fútbol y mientras estamos jugando, tengo que hacerte un reclamo, que tengo un trámite, que la municipalidad... Y uno es funcionario todo el día, claro. Cuando está jugando al fútbol, cuando no, cuando salí a caminar. El otro día fui a Florida con mi familia y también me agarró una señora a reclamarme que la gente no tiraba la basura y la tiraba en la arena. Y sí, es nuestro trabajo. Sí. No tenemos horario y es parte de la vocación que uno tiene. Y bueno, pero son cosas que se llevan. Yo cuando en época que solamente me dedicaba a la abogacía y a la docencia, sentía que me faltaba algo, que había algo que necesitaba hacer por los demás, porque en la abogacía resolvía y defendía derechos de gente individualmente y por ahí lo resolvía y lo hacía bien y me gratificaba, pero había cosas que tenían que ver con más profundas. Yo me acuerdo, apenas me recibí, siempre quería ser abogado y ir a trabajar a un barrio. Entonces me fui al barrio San Francisquito, el barrio alrededor del mercado viejo, el mercado de calle 27, y tenía muchos casos de hombres grandes que eran changarines en el mercado y que la mayoría de esos tenían edad para jubilarse y seguían cargando cajones y no tenían posibilidad de acceder a la jubilación. Y eso yo le podía resolver pensiones por discapacidad, pero en el final vos sabés que había algo muy injusto de fondo que hacía que esa persona tuviera 70 años y estuviera cargando cajones durante horas, ¿no? Y a cambio de migajas.
Entonces, bueno, siempre me dio vuelta. Por eso en la facultad mía soy una rara avis, porque en vez de dar derecho civil, derecho comercial, doy sociología. Así que bueno, se ve que algo ya tenía por ese lado. ¿Ya venías marcado por ahí? Sí, sí. Así como hablamos de todas estas cosas y de la posibilidad de ayudar, también me imagino que deben haber días que son duros, porque digamos, siempre está esto, voy, camino los barrios, pero no es fácil caminar un barrio, no es fácil ver una realidad. ¿Cómo manejas vos internamente ese impacto? Sí, te golpea la realidad. Estos días fueron muy difíciles, este inicio de año con tanta violencia te golpea, y obviamente cuando uno ve cómo de la violencia, cómo destruye los vínculos, cómo la droga rompe los vínculos en los más jóvenes y te golpea. Pero bueno, uno siempre en esto tenemos que mirar con optimismo. Yo creo que uno necesariamente para estar en la gestión pública y comprometerse a trabajar por otros, que en eso es trabajar en la gestión pública, tenés que creer en los demás y creer en que las cosas van a mejorar y que, bueno, tener paciencia y que las cosas se pueden hacer. Pero obviamente que hay días que uno vuelve golpeado, porque la realidad de lo social te deja a veces sorprendido, aun cuando uno conozca mucho y hace muchos años que recorre lo barrial y lo territorial, te golpea, ¿no? Y a veces, bueno, hay que tener esa posibilidad de estar bien rodeado de afecto. A mí me nutre mucho cuando estoy con mis hijos, los veo crecer, los veo que tiene una cabeza muy pura en el sentido de pensar en los otros, en pensar en la solidaridad. Uno siente que todo el esfuerzo que uno hace, bueno, siento que uno ve que las generaciones nuevas son piensan mucho en el medio ambiente, saben mucho cuidar al otro, que son buenos compañeros. Yo lo veo y a veces, las últimas veces que he tenido momentos así de emoción en los actos escolares de mis hijos, que casi todos los actos escolares termino con lágrimas, porque uno los ve a crecer a ellos y a sus compañeros, y bueno, la verdad que hay esperanza, hay pibes que vos los ves que tienen una cabeza de pensar cosas que nosotros no pensábamos a esa edad, y es lo que a uno lo permite a decir hay esperanza para adelante, ¿no? Sí, empiezan a pasar esto de papá, cerrar la canilla mientras te lavas los dientes, ojo con esto, sí. Sí, con la comida, con comer distinto, les encanta ir a las huertas. Nosotros en el área nuestra tenemos mucho trabajo de huertas y les gusta mucho ir a las huertas. Y el otro día fue ahora para las fiestas, fuimos a recorrer una feria, ¿no? De emprendedores. Y bueno, y se encantaron con productos de los emprendedores y no tanto con las cosas comerciales que te venden en la propaganda, sino en productos artesanales. Había un hipopótamo rosa que le gustó a mi hija, que me lo hizo buscar por toda la feria, que le había gustado, que lo hacía una emprendedora, que la emprendedora después yo fui a buscar a la casa y lo hacía con un amor en su casa, la señora, pero tenía una hechura, un amor tenía ese hipopótamo. Yo creo que mi hija lo vio a ese sentido y prefirió ese regalo que lo compramos en una feria a comprar la muñeca que sale en la televisión. En la televisión. Entonces yo creo que en eso uno apuesta mucho al futuro, ¿no? Por eso el foco nuestro está en la infancia, creo que está ahí, ¿no? Claro, de ir permeando ahí. Sí. Hablas mucho de la parte emprendedora, que evidentemente vos ves ahí un eje. Sí. ¿Me contás un poquito más acerca de eso? Sí, nosotros hicimos, cuando empezamos economía social, queríamos hacer un programa que comprendiera a todos, porque la economía social estaba muy encasillada en las mutuales y en las cooperativas, y a nosotros nos parecía que la economía social tenía que dar un salto en cuanto a romper con la matriz institucional de mutuales y cooperativas, y pensar que la economía social es una forma de cómo producir, un modelo de cómo construir haciendo con otros, ¿no? Y empezamos a trabajar con el programa Rosario Emprende, que es un programa que ahora lo continuamos, que tiene que ver con pensar que emprender podemos emprender todos. Que no, para emprender no hace falta ser Bill Gates, que se le ocurrió una idea genial, sino para emprender yo creo que hay que tener un sueño. Y soñar que uno puede transformar algo y hacerlo que las demás personas lo quieran hacer y que eso también te transforme a vos haciéndolo. Y creo que empezamos a trabajar alrededor del concepto de emprendedor. Obviamente que había un concepto de emprendedor más podemos decirlo, norteamericano, el concepto del emprendedor, bueno, tecnológico. Del startup. O la mirada de que lo social solo se podía trabajar con la cuestión cooperativa y bueno, y rompimos un poco con eso y logramos hacer un programa con mucha escala, que es lo que decía, que logramos que mucha gente empezara a emprender y se sintiera emprendedor
aún emprendiendo desde la economía social, emprendiendo desde su casa, haciendo un hipopótamo rosa como esta señora, o haciendo comida, empezando con pan, y hay gente que por ahí empezó haciendo pan y hoy vende en los locales, en supermercados y en almacenes un pan artesanal que hoy tiene un valor agregado que la gente lo busca. Y empezamos, yo creo que el emprender es un desafío hermoso para hacer políticas sociales, porque es esto de lo que se decía, ese viejo proverbio que dice que no es dar el pescado, sino enseñar a pescar. Y yo agregaría, además de enseñar a pescar, a qué hacer después con ese asado, ese pescado, ¿no? Hacerlo asado, por ejemplo, hacerlo o hacer empanadas, hacerle un agregado de valor a esa producción que puede ser un pescado, por ejemplo. Y yo creo que va por ahí, ¿no? Que creo hacer políticas sociales que no tengan que ver con que la gente... Con venir y tomar plata. Ahí, por eso cuando caminamos los barrios muchas veces la gente te pide, ¿no? Yo estaba acostumbrado cuando era más joven, iba a los barrios y que la gente te pedía trabajo. Uh-huh. Y hoy nosotros mucha gente dice, mira, yo quiero emprender, quiero armar una cooperativa, y que la gente piense otras formas que no sea el político que va a un barrio o un funcionario que va a un barrio pedirle un subsidio. Claro. Que no sea una transferencia directa, sino, mira, ayúdame, yo quiero trabajar. Y es distinto, eso cambia la cultura. Te lo doy a través de capacitación, a través de cursos. Capacitación, de cursos, que vos puedas pensar que vos tenés algo adentro que puede hacer que la gente lo quiera comprar. Y yo estoy seguro que eso funciona y ha funcionado muy bien acá en Rosario. Qué bien. A ver, me imagino, seguro estoy, que en tu trayecto muchas veces te encontrás con compañeros o con gente de otro sector político que opina diferente. ¿Cómo tendés a resolver esas diferencias? Sí, yo estoy acostumbrado a las diferencias porque digo, me crié en el ámbito universitario y que bueno, uno ahí hay muchas visiones distintas y están en confrontación constante. Y aparte yo he tenido siempre cuento que bueno, la mesa de los domingos es parte de la cultura de cada uno. En mi familia había de todo, desde mi abuelo que era de la torrista, mi hermana que era peronista más grande, que era peronista así dura, mi papá que era de una izquierda inclasificable, mi otro abuelo era radical, teníamos de todo en la familia y siempre viste hay uno que critica a todos, así que bueno, así que he aprendido a convivir y en mi familia con esa pluralidad, que para mí fue una escuela así que me permitió después yo tomar las decisiones de dónde yo quería participar o no y ordenarlo. Pero siempre había una cosa que yo creo que es el límite que por lo menos yo le pongo a que toda discusión política y toda posición política para mí es parte del debate y que hay que comprenderla y tomarla, pero el límite es la regla de juego democrática. Claro. En mi casa todos criticaban, pero cuando volvió la democracia, que yo tenía 7 años, todos fueron a votar y estaban contentos. Sí. Me acuerdo que había un clima en ese 83 de felicidad de todos ir a votar, cada uno votó lo suyo. Desde ya. Pero todos estaban muy contentos de la vuelta a la democracia, y ese es el marco, ¿no? Sí, muy bien. Bueno, desarrollo humano, es un nombre. Sí, lo debatimos mucho. A ver, es como con un propósito bien grande. Sí, nosotros hoy el término desarrollo humano tiene mucho que ver con hacia dónde están discutiendo los países respecto a cómo hacer políticas sociales, porque hoy el mundo tiene un problema que el capitalismo ha ido, y yo no por ser anticapitalista, pero ahí está claro que en el ciclo del capitalismo se ha generado un nivel de acumulación en pocas manos y cada vez hay más concentración de la riqueza en menos personas. Y ese nivel de concentración ha llevado que hoy la gran temática de debate de políticas públicas en el mundo tiene que ver qué hacer con esa desigualdad. Qué hacer con ese mundo desigual, que ya no hay territorio donde la desigualdad no haya impregnado. Uno ve en Estados Unidos, el debate de la campaña de Trump tenía que ver con la desigualdad y qué hacer con esa desigualdad que generó Estados Unidos y qué hacer con los inmigrantes. Claro. En Europa, uno ve las políticas sociales en Europa, qué hacer con los migrantes. Y esos migrantes es gente que huye de la pobreza a buscar la riqueza que hay en... Hoy no hay lugar donde no se esté debatiendo la cuestión de la desigualdad. Y en Latinoamérica hoy ese debate está a flor de piel. Y creo que el desarrollo humano tiene que ver con esta mirada de pensar que las políticas sociales
no solamente pueden pensar en el desarrollo de la persona y el desarrollo solamente de la sociedad en su conjunto, sin pensar en las personas que integran ese colectivo, Claro. ¿no? Y creo que tiene que ver con esto de pensar que uno como Estado no solamente tiene que pensar en que la persona coma, que creo que es muy importante, sino en pensar en qué vínculo, qué rodea esa comida, ¿no? Que esto de la mesa familiar que yo te contaba, que los chicos puedan comer con su familia, que le puedan leer un cuento todas las noches. Estas cosas que enriquecen y generan que las políticas sociales no pueden apuntar a transferir plata a los que más necesitan. Claro, de manera directa. De manera directa, sino que hay un montón de otros componentes. De hecho, hoy las distintas mediciones que hoy tienen sobre pobreza en el mundo, acá tenemos el ejemplo del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina, que ya no miden solamente cuántos pobres hay, cuántos se acceden a la canasta básica o no, sino que tienen que ver con, le leen cuento a la noche, cómo va a la escuela el chico, Sí, claro. la gente cómo tiene vida social, va a un club, los chicos hacen deporte, dónde hacen, bueno, un montón de otros desagregados para analizar las pobrezas y las vulneraciones, que es mucho más amplio que el acceso a la comida, ¿no? Sí, claro. Bueno, obviamente hay un tiempo corto en que me imagino están, obviamente me imagino más relevando datos que otra cosa, aunque ya viene la gestión andando Sí. del sector social. Sí, nosotros la parte de datos siempre uno cuando ingresa a un área nueva, aun cuando nosotros ya estábamos en una etapa previa, la gestión siempre tiene que relevar datos, pero en nuestro caso estamos ya trabajando en los planes. Algunos planes ya los tenemos en marcha, A ver. como el plan de cuidados, el plan integral de cuidados, que como te decía, pensar una política social que esté integrada en todas las distintas miradas que tiene el Estado, desde la salud, desde el desarrollo humano, desde la economía social, desde el hábitat. Nosotros vemos toda esa integralidad. Porque mira, yo me gusta trabajar mucho con mapas. Y uno ve la ciudad de Rosario y vos decís, ¿dónde está la desigualdad en la ciudad? Yo tengo un mapa en mi oficina donde tengo los 112 asentamientos irregulares que tiene la ciudad. 112. O sea, vos tenés 112 lugares que son grandes, lugares del mapa de la ciudad, de gente que no tiene acceso al agua con una canilla como cualquiera de las personas en otros barrios, que no tiene, que por ahí para ir al baño va a un pozo negro, que para ir a la escuela los chicos van en medio del barro, que no tienen pavimento. O sea, hay muchos servicios que no tienen en una ciudad que sentimos que todos tenemos el mismo acceso y no es así. Entonces ese mapa para mí es una marca que te dice hacia dónde creo que la ciudad tiene que priorizar y pensar, y creo que pensamos que la ciudad tiene que cuidar a los rosarinos. Por eso pensamos en cómo cuidarlos con la salud, obviamente que puedan tener un buen servicio de salud como hoy Rosario planificó y tiene, tener acceso a la educación, que tenga acceso a un acompañamiento a su familia, un acceso a la alimentación desde ya, pero una buena nutrición, no una alimentación de cualquier cosa, y bueno, un montón de componentes que pensamos cómo cuidar y pensar que a los vecinos de cada barrio les lleguen los cuidados como nosotros nos gustaría que cuiden a nuestros hijos, ¿no? Claro. Ese es el sentido y estamos trabajando en ese plan. Y también trabajando en la cuestión del Plan Abre, que se sancionó por ley, y que tiene que ver con un plan integral de urbanización y de integración urbana de los barrios que muchos se han visto usados por el narcotráfico y la violencia, y otros por años de no haber invertido, y tiene que ver con la movilidad que ha tenido la ciudad con respecto a migraciones, y trabajar en la integración de la ciudad. ¿Cómo hacer con estos 112 barrios para integrarlo al tejido y que la ciudad sea una ciudad más integrada e inclusiva? Estamos trabajando en eso. Así que en esos dos planes, el plan Abre para lo que tiene que ver más con el hábitat, y el plan de cuidado más que lo que tiene que ver con los derechos y el acceso a derechos de la infancia principalmente. Nicolás, bueno, nada, cubrimos bastante, digamos, todo el recorrido. ¿Algo que me haya olvidado de mencionar o de preguntarte? No, la verdad que hemos hablado de todo, así que te agradezco, Javier, el tiempo, la paciencia. Estamos acostumbrados al requerimiento periodístico así muy más cuantitativo, de cuántos números, cuántos pobres, cuántas situaciones sociales hay, así que le agradezco la posibilidad de poder charlar más tranquilos. Por favor, y a disposición para lo que necesiten. Bueno, igualmente. Muchísimas gracias por un gusto. haber venido. Bueno, Nicolás Cianelloni, con nosotros
con este nuevo desafío que bueno, como vemos, pinta bien. Les agradecemos que hayan visto este nuevo episodio y que estén atentos a nuestras nuevas entregas aquí en el ciclo de política de Bitácora. Gracias.